Damos la bienvenida en esta noche, amados hermanos, a nuestro culto de Doctrina para la Vida y Oración de este día jueves 7 de agosto. Agradecemos al Señor que nos tiene en su casa para poder aprender de su palabra. Vámonos en pie, vamos a orar, dedicando este tiempo al Señor. Amado Dios, en esta noche te damos gracias porque nos tienes aquí. Tu presencia, Señor, nos acompaña. Señor, te pedimos siempre que tu Espíritu Santo, Señor, y la guianza tuya nos ayude a comprender siempre tu palabra. Que cada segmento, Señor, sea para glorificar tu nombre. Te pedimos para aquellos que vienen en camino también, Señor, que los hagan con bien, que ellos también puedan recibir de ti. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Vamos ahora a un himno. Vamos a entonar un himno al Señor. Nuestro himnario, Himnos Majestuosos. Oh Dios eterno, tu misericordia y una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad.
Pueden tomar asiento, mi hermano. Pasamos ahora a las noticias del fin con nuestra hermana Catherine Raudales. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a leer las noticias del fin que se titulan Los alemanes se están preparando para el futuro, arrojan esferas gigantes de concreto al océano. Los alemanes ya palpitan la instalación al futuro, por eso han decidido adelantarse a él arrojando esferas gigantes de concreto al océano. Hace décadas que los expertos en energía buscan con desesperación y urgencia nuevas fuentes de energía no contaminantes y seguras. Esta búsqueda comenzó a ganar importancia con el exacerbado avance del cambio climático. Emitió la teoría de que los responsables de ellos, sin saberlos, éramos los seres humanos. El uso de combustibles fósiles en hornos, fábricas y vehículos iba a ser nuestra perdición si no hacíamos algo. Hoy recurrimos a fuentes consideradas renovables, como la solar, la eólica, la geotérmica o la hidroeléctrica, para aplacar este escenario. Escenarios en el que los alemanes van un paso adelante. Se trata de algo sencillo e ingenioso al mismo tiempo. Quieren utilizar esferas de cemento huecas sumergidas en el mar. Su potencial resulta tan llamativo que ya se está creando un prototipo a gran escala en California. El concepto es sencillo. Requiere la instalación de esferas de cemento huecas bajo el mar a una profundidad de centenares de metros. En su interior, cada esfera cuenta con una turbina de bomba y un mecanismo de válvulas para proceder al mecanismo del almacenamiento de energía. Se usa el exceso de electricidad para bombear agua hacia el exterior de la esfera, lo que genera un vacío relativo en su interior. Para la liberación de energía, se procede a la apertura de las válvulas de la esfera para el agua, fomentada por la presión exterior. Corre con la intensidad hacia el interior de la esfera, activando la turbina y produciendo electricidad. Cada esfera cuenta con una vida útil de entre 50 y 60 años, aunque algunos de sus elementos deberán sustituirse cada 20 años aproximadamente. Ya se han hecho pruebas y se ha demostrado que es una tecnología registra un óptimo funcionamiento. Tras el éxito reportado con esta prueba, los investigadores alemanes ya miran hacia un nuevo avance. Para 2026 se sumergirán una de estas esferas, con 9 metros de diámetro y un peso de 400 toneladas, entre 500 y 600 metros de profundidad en la costa de California. Poseerá una capacidad de almacenamiento de 0.4 megavatios la hora, 400 kilowatts, energía suficiente para brindarle abastecimiento a un hogar promedio por varias semanas. Conforme pase el tiempo, la meta es elaborar esferas de hasta 30 metros de diámetro para instalarse en campos en el suelo marino de todo el planeta. Dios les bendiga. Vamos ahora con la lectura del material de edificación. Quiero saber si lo tienen ahí, si se les entregó. Si no, nos ayuda la hermana Catherine a entregarle a los que faltan. El material de edificación de hoy es la doctrina apostólica. La palabra apóstol, por su raíz, significa uno que es enviado. La doctrina es simplemente una enseñanza. Así que la doctrina apostólica es una enseñanza que nos llega a través de los apóstoles, aquellos que fueron especialmente escogidos por Cristo para llevar sus enseñanzas al mundo. Los 12 discípulos se convirtieron en los apóstoles, Marcos 3:14, con la excepción de Judas, el cual desertó. Él fue reemplazado por Matías en Hechos del 1 al 21 al 26. Matías era un candidato a ser apóstol porque había estado con nosotros, los otros apóstoles, todo el tiempo que el Señor Jesús vivía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. El Espíritu Santo parecía confirmar esta elección, sin negar la inclusión de Matías en el grupo. Dios también eligió a Saulo de Tarso como apóstol para llevar el mensaje a los gentiles, Hechos 9:15. Tenemos acceso a las enseñanzas de los apóstoles a través del Nuevo Testamento. En su mayoría, el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles o por aquellos que estaban estrechamente asociados con los apóstoles. El Evangelio según Mateo fue escrito por el apóstol Mateo, uno de los 12 apóstoles originales. El Evangelio según Marcos fue escrito por Marcos, quien es mencionado en el libro de los Hechos como un colaborador ocasional del ministerio de Pablo. La historia de la iglesia también nos dice que Marcos era un colaborador de Pedro
y que su evangelio tiene como base la predicación de Pedro. El evangelio según Lucas y los hechos de los apóstoles fueron escritos por Lucas. Lucas fue un compañero de ministerio de Pablo y un testigo ocular de muchos de los eventos en los hechos. Aunque no fue un testigo ocular de la vida de Jesús, llevó a cabo cuidadosas entrevistas que podrían haber incluido conversaciones con los apóstoles. Lucas 1:3. Gran parte del material de su evangelio es similar al de Marcos y Mateo, de manera que está claro que utilizó fuentes apostólicas. El evangelio según Juan, así como las epístolas primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis, fueron escritos por el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos. Romanos 1 y 2, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón fueron escritos por el apóstol Pablo. Santiago fue escrito por el hermano del Señor Santiago, quien era el líder de la iglesia en Jerusalén. Por supuesto, habría sido un testigo ocular de gran parte de la vida de Jesús. Nunca se le llama apóstol, pero se le llama anciano y trabajó en conjunto con los apóstoles. El apóstol Pablo en Gálatas 2:9 llama a Santiago una de las columnas de la iglesia junto con los apóstoles Pedro y Juan. Resulta interesante que Santiago no fue creyente hasta después de la resurrección, cuando Jesús se le apareció. Primera de Corintios 15, del 1 al 7 dice que Jesús se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles, lo que podría indicar que Santiago era considerado un apóstol en el momento en que Pablo estaba escribiendo Primera de Corintios. La primera y segunda carta de Pedro fueron escritas por el apóstol Pedro. Judas fue escrito por otro de los medios hermanos del Señor que también habría tenido mucha experiencia como testigo ocular de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Al igual que Santiago, no fue un creyente hasta después de la resurrección. Hebreos es el único libro del Nuevo Testamento cuyo autor es desconocido. No fue un testigo ocular del ministerio terrenal del Señor, pero su trabajo se basa en el testimonio de testigos oculares, como dice Hebreos 2:3. Esta salvación que fue anunciada por primera vez por el Señor no fue confirmada por los que lo escucharon. La doctrina apostólica tiene autoridad y es esencial para comprender lo que Dios ha hecho por nosotros. Los escritos del Nuevo Testamento hablan de un cuerpo doctrinal establecido que se suele llamar la fe o el Evangelio. Judas 1:3 habla de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pablo condena enérgicamente a las personas que cambian o pervierten el contenido del Evangelio en Gálatas 1, de 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo que repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En la lista de dones de la iglesia, Pablo numera el apostolado como uno de los dones fundamentales, Efesios 2:20. Una vez que este fundamento de la iglesia fue puesto y las enseñanzas de los apóstoles se registró en las escrituras, la función de apóstol ya no era necesaria. Hoy en día todavía se necesita que los predicadores, maestros y misioneros lleven la palabra de Dios, la doctrina apostólica, a todo el mundo. Mateo 28, del 19 al 20, Juan 17:20. Algunas iglesias hoy en día tienen la palabra apostólico en su nombre. Para algunos, esto podría significar que creen que el don apostólico funciona en su iglesia. Si es así, esto sería un malentendido de las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre el apostolado. Para otros, puede significar que quieren enfatizar la doctrina apostólica como se encuentra en el Nuevo Testamento. Si esto es lo que realmente hacen, entonces esto es algo bueno. Una denominación, la Iglesia Apostólica, dice que están siguiendo de cerca las enseñanzas de los apóstoles, pero desafortunadamente creen que el bautismo por inmersión es necesario para la salvación y que ésta vendrán acompañada de dones de señales. Aunque veamos ejemplos de los dones de señales siendo usados en el libro de los Hechos, no es la enseñanza de los apóstoles que el bautismo es necesario para la salvación, no que todo cristiano exhibiera señales milagrosas. En este caso, aunque el nombre es apostólico, la enseñanza no lo es. Cuando la iglesia comenzó, según Lucas, los primeros creyentes se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles, Hechos 2:42, es decir, se comprometieron a aprender y seguir las doctrinas apostólicas. En esto eran sabios. Si la iglesia de hoy fuera sabia, también se dedicara a las enseñanzas de los fundadores terrenales de la iglesia, elegidos por el mismo Señor.
Hasta aquí, hermanos, la lectura del material de edificación. Vamos ahora a la información semanal. Todavía tenemos a la venta en nuestra librería el comentario de los libros de Romanos, escrito por el doctor Elvis Luis Carballosa, ¿verdad? Todavía hay libros ahí que pueden adquirir con este estudio que estamos recibiendo los días jueves. También tenemos El progreso del peregrino. Es un clásico de la literatura cristiana que narra la historia de creyentes que se enfrentan a luchas y pruebas en este mundo caído, pero el que al final, por medio de una serie, muestra la fe logrando la victoria en Cristo. También tenemos entonces el libro del peregrino. Y otro libro también es El yugo de los infieles, que es una novela que orienta al lector sobre lo que la palabra de Dios advierte. No os unáis a yugos desiguales con los infieles. Este libro puede servir a la juventud de hoy en día para que tenga bien clara la necesidad de obedecer el mandato de Dios. Entonces, hermanos, adquiera estos libros, ¿verdad? Ahí están en la librería para beneficio de nuestras vidas, para que nosotros podamos aprender y crezcamos juntos en él. También invitamos a nuestro segundo evento a las damas, que se realizará el sábado 16 de agosto aquí en nuestras instalaciones, en un horario de 3 a 5 p.m. El tema, refinada bajo su mirada. El texto clave, Santiago 1, del 2 al 4. La hermana invitada, Noeli Fabiola Almendares, de la Iglesia Bautista Comunión. También a todos nuestros caballeros, ¿verdad? Les invitamos a formar parte del culto de caballeros. El 16 de agosto tenemos nuestro culto a las 7 a.m. El tema, santificados en la verdad. El texto clave, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo del 13 al 17. Estos son, amados hermanos, la información semanal que tenemos para el día de hoy. Vamos a invitar ahora a nuestro hermano Onan Morel para que nos siga deleitando con este estudio de la epístola a los romanos que hemos estado recibiendo todos los jueves. Hermano Onan. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos a todos. ¿Se acuerdan por qué capítulo vamos? Siempre les hago esa misma pregunta. Ya vamos por el capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1. El micrófono está bajando. Ok. Hemos visto, hermanos, cómo en diferentes expresiones el apóstol Pablo manifiesta a los hermanos en Roma muestras de preocupación por ellos, muestra de amor, muestra de anhelo de volver a verlos, porque ya nos dimos cuenta de que conocía a algunos de los miembros de las iglesias de Roma. Pero también dentro de todo, el apóstol ha ido introduciendo temas doctrinales bastante claros y ha servido esto para reforzar a los hermanos en cuanto a los temas que el apóstol va a ir a tocar en el momento que llegue a donde ellos, ¿verdad? El apóstol les ha hablado claramente sobre el Señor Jesucristo. Les mencionó el tema de la deidad de Cristo, pero también de la naturaleza humana del Señor Jesucristo. El apóstol les ha tocado el tema también del Evangelio y del efecto que el Evangelio ha causado en sus vidas y que por lo tanto también ellos han sido santificados por causa de ese evangelio que ellos recibieron del Señor Jesucristo. Y ahí también él hizo un señalamiento, que el evangelio le pertenece al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que hemos ido viendo todo esto, verdad? Pues llegamos al capítulo 11, perdón, al versículo 11, en donde el apóstol les habla sobre ese anhelo que él tiene de ir a donde ellos, ¿verdad? Tiene un anhelo tanto de reencontrarse con algunos de los hermanos queridos que viven en Roma, que él ya conoce, como también un anhelo de conocer nuevos hermanos
¿Para qué? Para compartir los dones espirituales y confirmar a los hermanos, confirmarlos en la verdad, confirmarlos en la doctrina pura del Evangelio del Señor Jesucristo, de ese Evangelio genuino que le pertenece al Señor Jesucristo. Ese es el anhelo de él. El propósito de su visita a Roma va a ser, todavía no los ha visitado, por eso digo va a ser, aquí en el recuento histórico que llevamos, el propósito va a ser, además de compartir con los queridos hermanos, reencontrarse con algunos que él ya conoce, pues también va a ser compartirle los dones espirituales, darle nutrición espiritual para que los hermanos desarrollen sus dones espirituales, se confirmen en la verdad del Evangelio y ellos ya puedan comenzar a dar frutos también. El apóstol Pablo no pierde de vista el hecho de que lo que él está haciendo es induciendo a los creyentes a que se apropien de las verdades de Cristo para que ellos puedan también ser instrumentos de ir y divulgar el Evangelio del Señor Jesucristo en las diferentes regiones del mundo donde les toque vivir. El apóstol el apóstol Pablo, perdón, tenía clara la gran comisión, ¿verdad? Él tiene claro el propósito por el cual el Señor lo escogió, lo trajo hacia él y lo designó como el apóstol de los gentiles. Él tiene claro eso. Y él está también proclamando el evangelio, pero también está induciendo a todos los lectores de la carta de la carta que le envió a las iglesias de Roma, los está induciendo a que se preparen para que ellos también puedan proclamar el evangelio y que el día que él llegue y empiece a compartir esos dones espirituales, ellos se nutran de tal forma que ya confirmados en la fe, comiencen a dar frutos. Entonces ahora vamos al versículo 12, pero antes vamos a orar. ¿Qué dicen? Me acompañan a orar, ¿verdad? Oremos. Padre, gracias porque nos permite estar nuevamente acá. Señor, entendemos que esta vida nuestra es una vida finita. Este momento que estamos acá es un peregrinaje y no hay mejor cosa, Señor, que durante este peregrinaje nos acerquemos a ti por medio del estudio de tu palabra y por medio de la oración. Y eso vamos a hacer hoy acá en la iglesia, Padre. Gracias por esta instancia de esta iglesia. Gracias porque nos das esta oportunidad a este cuerpo de creyentes para que nos nutramos con tu palabra y para que podamos también manifestar nuestra fe y nuestra comunión contigo por medio de la oración. Ponemos en tus manos, Señor, este mensaje. Guíanos, ilumínanos, Señor, ayúdanos. Necesitamos tu auxilio, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos al versículo 12. Hoy sí. Dice el versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces usted se dirá, bueno, aquí usted dirá, aquí él está a la mitad de algo porque empieza con esto es, ¿verdad? Él está hablando sobre algo que ya dijo. Entonces leamos el versículo 11. El versículo 11 dice, porque deseo veros, o sea, deseo ir a verlos para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Ahora unamos el versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces podemos ver esa expresión, esto es, que se puede traducir como también como más esto es una frase que se está introduciendo para afirmar o confirmar que lo que se dijo anteriormente es verdadero, es cierto, es genuino. Él dice, esto es, pero ¿qué es lo que es?
Leamos el final del versículo o leamos el 11 completo. Deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Ahí hay dos propósitos, verlos y comunicarles un don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Ahí está el tercer propósito. Entonces, esto es, o sea, esos tres propósitos son para ser mutuamente confortados. Cuando hablamos de ser mutuamente confortados, estamos hablando de confortarse entre ellos, tanto los hermanos de Roma van a confortar o a animar, se puede traducir así como animar también a Pablo cuando él llegara donde ellos, pero también Pablo iba a animarlos a ellos. ¿Con qué? Con los dones espirituales y con el hecho de que les está ayudando a que se confirmen en la fe, ¿verdad? Que se confirmen en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero hablemos de otro ejemplo de esta expresión, esto es, porque el apóstol Pablo la utiliza en algunos otros lugares y la Biblia también. Nosotros podemos encontrar algunas expresiones como esta, que si lo vemos es como un enlace entre una frase o una verdad y otra, ¿verdad? Es una frase que es una liga o un enlace que sirve para darle certeza a lo que se dijo al inicio y que aplique a lo que sigue adelante en el escrito. Por ejemplo, busquemos Romanos 8:28. Estamos en el libro a los romanos, ¿verdad? La epístola de Pablo a los romanos. Andan Biblias, hermano. Sí. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora miren la expresión acá. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, con ese esto es, está confirmando que lo que se dijo anteriormente es genuino. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, perdón. Esto es, o sea, confirmándolo y además ligándolo con lo que sigue, a los que conforme a su propósito son llamados. En el primer caso era, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Como ven, esa es una expresión que enlaza, ¿verdad? Que liga, pero al mismo tiempo da esa connotación de seguridad, de que lo que se está diciendo es genuino. Entonces pasemos a la segunda expresión que utiliza ahí el apóstol Pablo en el versículo 12, que es para ser mutuamente confortados. Sin paracaleo, que es la palabra de donde se deriva esta expresión, es similar en su traducción a decir animar juntos, o sea, para que nos animemos juntos o para que nos animemos mutuamente. Pero también aplica para consolación, para que nos consolemos juntos o nos consolemos mutuamente. ¿Qué es lo que está expresando Pablo ahí cuando dice para ser mutuamente confortados? Pablo está expresando ahí una esperanza en que su llegada a Roma y el mensaje que les va a llevar a los hermanos de Roma va a servir para bendición y edificación de las iglesias de Roma. Pero también esa esperanza se convierte en algo que tiene ida, pero también tiene vuelta. El apóstol está esperando también recibir bendición de su estancia en Roma y de los hermanos de Roma. Eso es lo que él está ahí manifestando cuando dice, para ser mutuamente confortados. O sea, yo los voy a confortar a ustedes y ustedes me van a confortar a mí. Yo los voy a animar a ustedes y ustedes me van a animar a mí. Eso está diciéndoles en esa expresión el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Cada parte, pongan atención a esto, hermanos, cada parte del cuerpo produce beneficios
a todo el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está, digamos que lo que está dando a entender Pablo con esta aplicación para confortaros, para ser confortados mutuamente, ¿verdad? Para que tanto Pablo fuera confortado o fuera animado o consolado, y también para que los hermanos de Roma fueran confortados o animados o consolados. Entonces, la Biblia, hermanos, nos deja claro que cada uno de los creyentes, cada uno de los que somos parte del cuerpo de Cristo, producimos algún beneficio para el cuerpo de Cristo o teóricamente deberíamos de producir un beneficio al cuerpo de Cristo. Si no lo estamos haciendo, de repente es porque estamos o en un proceso demasiado prematuro de nuestra conversión y todavía no estamos siendo de edificación a los demás, o es que simplemente estamos siendo como aquel siervo negligente que no tomó acción cuando se le pidió desarrollar una actividad, ¿verdad? Entonces, cada una de las partes del cuerpo de Cristo debería estar ejerciendo un don. Veamos lo que dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 12, del 12 al 27, cuando hace esa comparación entre el cuerpo de Cristo y un cuerpo humano. ¿Por qué estamos utilizando este texto? Para ver que lo que estaba diciendo Pablo tenía algún sustento. Él estaba diciendo, bueno, yo les voy a ir a hacer de beneficio a ustedes, pero ustedes me van a hacer de beneficio a mí porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y se supone que todas las partes de un cuerpo producen un beneficio para el cuerpo. Entonces leamos desde el versículo 12 en 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él.
Como pueden ver, el apóstol Pablo, cuando habla de ser confortado por los hermanos de Roma, lo hace aplicando esta gran verdad de saber que él no puede solo con la obra de Cristo, que en la obra de Cristo se necesita de cada uno de los hermanos que conforman el cuerpo de Cristo para que la obra de Cristo pueda seguir avanzando. Él reconoce que él puede servir de bendición al cuerpo de Cristo, pero también identifica la necesidad de ser bendecido por lo que el cuerpo de Cristo produzca en pro del evangelio, en pro del desarrollo de ese ministerio que ha sido puesto en sus manos. Ahora, como pueden ver, la palabra de Dios es clara. No puede existir un creyente que esté aislado del cuerpo de Cristo. Porque es como que usted se corte un dedo, que usted sea un dedo y que lo corten de una mano y lo coloquen en aquella silla y el cuerpo se vaya para otro lugar. El cuerpo todavía sigue con vida, el cuerpo sigue avanzando, pero el dedo quedó ahí solo y el dedo poco a poco va llegando al punto donde se va a desintegrar porque empieza a perder oxígeno, las células empiezan a degenerar, se empieza a podrir la piel, el hueso se empieza a secar y al final no hay vida en ese dedo y ya no hay modo de que ese dedo pueda decir yo estoy vivo por mi propia cuenta porque no tiene los elementos necesarios que le proveen el cuerpo de Cristo. El apóstol entonces reconoce la necesidad de estar integrado a un cuerpo y la necesidad de estar en un conjunto de hermanos compartiendo, edificándose el uno con el otro. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted es parte del cuerpo de Cristo? Pues yo, la verdad es que a todos los que están acá los conozco y sé que sí, son parte del cuerpo de Cristo, son parte de esta iglesia, son miembros de la iglesia. Pero hay muchas personas allá afuera que creen que son creyentes, pero no están integrados realmente al cuerpo de Cristo. Que ellos manejan sus propias verdades y sus propias creencias, que ellos se han hecho la ilusión de haber creado un Dios a su propia medida y a su propia conveniencia. Y a esa gente, hermanos, es que tenemos que ir para desengañarlos, para mostrarles la verdad y para que ellos puedan venir y agregarse al cuerpo de Cristo y que reciban vida, la vida que provee el Señor Jesucristo, generando oxígeno y vida en todo el cuerpo de Cristo. Seguimos entonces con el versículo 12. Ya dijimos que la primera expresión esto es, une esta afirmación que está haciendo el apóstol Pablo con lo que anteriormente se dijo, ¿verdad? Pablo deseaba ir a donde los hermanos, deseaba compartir los dones espirituales y deseaba que los hermanos se confirmaran y se afianzaran en la fe. Entonces ahora él dice, esto es para ser mutuamente confortados, o sea, ya dijimos, para que ustedes me beneficien a mí y yo beneficiarlos a ustedes. Y ahora la última expresión de este versículo 12, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, en otras palabras, Él les está diciendo, para que seamos bendecidos, para que seamos fortalecidos, para que seamos mutuamente bendecidos. Yo los bendigo a ustedes y ustedes me bendicen a mí por medio de esa fe que nos es común.
Esa fe que está guardada en su corazón y esa fe que yo pregono también, porque es lo mismo que yo hablo y predico y expreso cada vez que me paro en un púlpito o en algún lugar donde él daba alguna conferencia. Por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En la traducción, día, que es igual a por, dirige hacia el agente. ¿Cuál es el agente ahí? Es la fe. La fe es ese propulsor por el cual se deben ejercitar esos dones espirituales que Pablo desea ir a compartir con los hermanos y que desea desarrollar junto con los hermanos. Los dones espirituales son esas capacidades o bendiciones especiales que Dios le otorga a un creyente a través del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito el Señor otorga esos dones espirituales a los creyentes? Con el propósito de edificar a la iglesia y de servir a los demás. O sea, que la iglesia siga agregando a todas esas personas que van a venir al Señor hasta el día que el Señor venga por su iglesia. Pero también para que esos dones sirvan para el crecimiento espiritual de todos esos que se agregaron a la iglesia. Primera de Corintios 12, del 4 al 7, nos habla de esos dones. Vamos ahora ahí, Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Ahora bien, les dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cuando hablamos de ministerios, hermanos, hablamos de tareas, trabajo, ¿verdad? Y hay diversidad de operaciones, hay actividades diferentes en la iglesia, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Miren qué importante esto que está diciendo acá el apóstol. ¿Hay diversidad de dones? Sí. Ya dijimos, cada una de las partes, usando la otra analogía, ¿verdad? Cada una de las partes del cuerpo tiene una función diferente. Así son los dones. Así es que el Señor reparte dones a la iglesia. ¿Para qué? Para que esos dones puedan realizar los diferentes ministerios, los diferentes trabajos que se llevan a cabo en la iglesia o las diferentes operaciones. Hay diversas operaciones, pero todo se resume en que esos dones son dados por el mismo Espíritu, que esos ministerios son para servir al mismo Señor, que cada una de esas operaciones se hacen para Dios y que cada uno recibe esa manifestación del Espíritu, o sea, ese don. El don es una manifestación del Espíritu para provecho. O sea, nadie en una iglesia recibe un don para humillar a otro. Nadie en una iglesia recibe un don para afectar la paz de la iglesia. Nadie en la iglesia recibe un don para causar cualquier situación que no tenga que ver con la edificación y el servicio, la edificación de la iglesia y el servicio al cuerpo de Cristo. Se ve claro ahí, se ve claro que todos los que somos creyentes recibimos dones y hay diversos dones, pero que todos esos dones redundan en una cosa: adorar a Dios sobre todas las cosas, la edificación del cuerpo de Cristo y dar testimonio público del Señor Jesucristo para que los hermanos puedan, las personas puedan venir a la iglesia y puedan creer en el Señor y puedan después ser hermanos nuestros, ¿no?
puedan también agregarse a ese cuerpo de Cristo. Entonces aquí cabe preguntar, ¿está ejercitando usted fielmente los dones que Dios le ha dado? A todos ustedes Dios les ha dado dones. ¿Están ejercitando esos dones? ¿Realmente están siendo como aquel siervo diligente que su Señor le dio cierta cantidad y él la reprodujo? ¿O están siendo como el siervo negligente que lo que hizo fue enterrar su don, enterrar ahí el, eh, la- ¿cómo? El talento? Gracias, hermano Jorge. El talento, miren que me trabo acá y necesito que el cuerpo de Cristo me ayude para destrabarme. Eh, el talento lo fue a esconder. ¿Está haciendo eso usted? ¿O está realmente dispuesto a ejercitar los dones que el Señor le ha dado? Esa fe de la que habla el apóstol Pablo, esa fe residía en los hermanos de Roma, porque había evidencia que los hermanos de Roma eran creyentes. Habían hermanos ahí muy conocidos por Pablo y muy queridos por Pablo, que eran creyentes, pero también habían informaciones que llegaban a Pablo y él sabía que en Roma había muchos hermanos que tenían su misma fe, la fe en el Señor Jesucristo, la fe en la salvación por gracia. Esa fe residía tanto en Pablo como en los hermanos de Roma y por eso el apóstol Pablo les dice, por la fe que nos es común a vosotros y a mí, esa fe que ustedes tienen y que yo tengo. Por medio de esa fe, entonces, vamos a ser mutuamente confortados. Yo los voy a confortar a ustedes, ustedes me van a confortar a mí. Yo los voy a bendecir y ustedes me van a bendecir. Después de su gira por Macedonia y Grecia, ahora vámonos al libro de los Hechos. Antes de ir a Jerusalén, después de pasar por muchas dificultades, porque si vamos viendo toda la historia de los viajes de Pablo, pues vemos las dificultades. Pero antes de ir a Jerusalén, donde sabemos que no le fue muy bien, ¿verdad? Les dice el apóstol en Hechos 20, 17 al 24, les dice a los hermanos de Mileto, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Y pongan atención a esta parte. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A esa fe que Pablo se refiere. Esa es la fe que él poseía, esa es la fe que él pregonaba y esa es la fe que él reconoce que los hermanos en Roma tienen, que es común entre él y los hermanos de Roma. Esa fe que dice, la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Cuál es la fe de Pablo? Bueno, él predica sobre el arrepentimiento. Cuando Pablo habla del arrepentimiento para con Dios, está diciéndole a todo el que escucha su mensaje que nadie se puede salvar por sus propios méritos, que se arrepientan, que reconozcan que son pecadores. Y cuando habla de la fe en nuestro Señor Jesucristo, es la segunda parte del mensaje del Evangelio. Arrepiéntase y crea en los méritos del Señor Jesucristo, porque Él sí tiene la capacidad de salvarlo a usted, porque Él sí pudo pagar en la cruz por sus pecados,
porque usted no podía reconciliarse con Dios. Arrepiéntase de sus pecados y crea que los méritos del Señor Jesucristo son los que lo salvan. Esa es la fe que Pablo andaba pregonando. Y esa es la fe que Pablo decía que era común entre él y sus queridos hermanos de Roma. Dice el versículo 22, sigamos en Hechos 20. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, les está diciendo ahí en Mileto a los hermanos. Vieron que mandó a llamar a unos hermanos de Éfeso, ¿verdad? Unos ancianos de Éfeso. Les dice, ahora ligado con el espíritu, o sea, siguiendo la instrucción del espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me va a acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades da testimonio diciendo, me esperan prisiones y tribulaciones. Miren que él ya sabía lo que se iba a enfrentar. Pues él no sabía cómo, ni cómo le iban a pasar, ni cuándo las cosas, pero sí sabía que se iba a enfrentar a algo feo allá. ¿Y por qué no desistió Pablo? ¿Verdad que él hubiera podido decir, bueno, yo hasta aquí llego? Señor, yo te he servido con fidelidad, Señor, has visto todo lo que he sufrido. Hasta aquí llego, Señor. Yo ya no aguanto esos hermanos quejándose. Ya no aguanto esos judíos difamándome. Ya no aguanto esos otros idólatras diciendo que yo estoy ofendiendo a sus creencias. Ya no aguanto, Señor, pero yo te amo con todo mi corazón y te voy a seguir sirviendo en mi casa y a toda mi familia le voy a predicar. Pudo haber dicho eso Pablo. Muchas veces hay creyentes que toman esa actitud, ¿verdad? Fácil. Yo ya no aguanto, me lavo las manos, mejor quedo aquí en paz con los hermanos de la iglesia y hasta aquí llego. Sigan, hermanos, yo voy a ir de vez en cuando al culto, no hay problema, yo sigo siendo miembro de Comunidad de Gracia, pero hasta aquí llego. Por favor, no me tomen en cuenta más, porque muchas cosas me pasan en el camino. Miren todo lo que me ha pasado y todavía me está diciendo el Espíritu Santo que más adelante voy a tener problemas. Han visto esa actitud, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos hemos tenido esa actitud. Cuando yo digo, han visto esa actitud, yo les digo, yo he tenido esa actitud, ese negativismo, esa actitud de decir, no, yo mejor hasta aquí llego. ¿Por qué? Porque una dificultad pequeña se nos presenta frente a nuestro camino, porque no es lo mismo lo que le pasó a Pablo que a nosotros. Voy a Jerusalén, dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él ya sabía que le esperaba prisión y tribulación y se fue a Jerusalén. ¿Qué sería, hermanos? ¿Qué había en el corazón de Pablo? Amor y obediencia. Ven que necesito el cuerpo de Cristo. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, ese Evangelio de la gracia de Dios. Y más adelante podemos ver en el versículo 11 del capítulo 23, esta revelación que le da Dios al apóstol Pablo. Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esto se lo está diciendo el Señor después de que Pablo ha estado preso en Jerusalén, que lo quisieron matar, que lo llevaron a un lugar y después lo llevaron a otro, que lo defendieron los soldados romanos para que no lo matara la turba de judíos, porque él dijo que era romano, que no le hicieron más daño porque él sabiamente sabía que había unos del partido de los saduceos y otros de los fariseos. Entonces les dijo a los fariseos, es que estos me quieren hacer daño porque dicen que como yo creo en la resurrección, entonces los fariseos se pusieron del lado de él. Nosotros también creemos en la resurrección. Todo eso le aconteció a Pablo.
Pero ahora miremos una exhortación que le hace el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, después de que recibe informes de que en Corinto habían serios problemas, ¿verdad? Que los hermanos estaban desobedeciendo, estaban comportándose mal, estaban yendo en contra de todo lo que habían aprendido. Les dice, segunda de Corintios 11:23. ¿Son ministros de Cristo? Hace esa pregunta. Refiriéndose, ¿hacen trabajos por Cristo? ¿Son ministros de Cristo? Yo más, en trabajos más abundantes, o sea, he trabajado más, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Se imaginan eso, hermano? En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Podemos ver un ejemplo acá, hermanos, de alguien que realmente está decidido a obedecer y a honrar a Dios. Ninguno de nosotros ha tenido tantas dificultades para servir a Dios como las tuvo Pablo. Muchas veces ponemos de pretexto, es que a esa hora hay tráfico. Un ejemplo, ponemos de pretexto, es que no saben cuánto trabajo yo. Y después me piden que haga cosas adicionales. ¿Cómo voy a madrugar un domingo si toda la semana he madrugado? Y el domingo es el día del Señor, hermano. Etcétera. Tantas excusas. Y les advierto algo para que no crean que los estoy señalando. Si yo señalara con este dedo, me estoy señalando yo mismo acá con estos otros, ¿verdad? Todo eso, bueno, a mí me ha pasado, no sé ustedes si están, si les va mejor que a mí en esto, pero a mí me pasa, hermano. Pero fíjense que he descubierto algo que uno tiene que agarrarse con su propia carne de vez en cuando y decirle, no, es que aquí no podés vos, no sos vos el que mandás. Creo que muchas veces nos falta eso y acá el apóstol Pablo nos está dando un gran ejemplo. Miren qué dificultoso, hermanos. Para que Pablo pudiera hacer esas giras que hacía, tenía que recorrer más de 3.600 kilómetros en un momento de la historia en donde no habían vehículos, no habían carreteras, no habían aviones. Lo único que había era o caminando o en barco, en unos barcos que cuando ya iban en alta mar, habían naufragios porque no había mucha tecnología. Y nosotros bien cómodos. Entonces, para terminar, les hago esta pregunta. ¿Es usted un ministro de Cristo? ¿Está ejecutando una tarea en el ministerio? ¿Está sirviendo al Señor en algo? ¿Obedece el llamado que le está haciendo el Señor para servirle? Así como Pablo obedeció cuando el Señor le dijo, ánimo Pablo, pues como has testificado en Jerusalén, después de todo lo que le pasó en Jerusalén, así también es necesario que testifiques en Roma. Y cuando fue a Roma, ¿qué le pasó, hermano? Eso lo vamos a contar otro día. Prisiones y siguió, pero no hay despropósito en nada de eso, porque en medio de todo eso,
Dios pudo extraer de Pablo su servicio para que él nos dejara plasmados estos libros preciosos que nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras, obviamente con la inspiración del Espíritu Santo. Usted está dispuesto a servirle a Dios aunque eso trastoque sus planes, aunque eso le exija un esfuerzo físico y mental, aunque le altere su estilo de vida, aunque le hagan escarnio porque usted está sirviendo a Dios en vez de hacer lo que antes hacía, aunque deba de humillarse, usted está dispuesto a servir a Dios, porque le va a tocar humillarse, hermano. En conclusión, hablemos ahora de la conclusión del versículo 12. El apóstol claramente indica que él deseaba ver a los hermanos de Roma para confirmarlos sobre la verdad del Evangelio de la Gracia y que en esa actividad salieran beneficiados tanto los anfitriones, que eran los hermanos de la iglesia de Roma, como el huésped, que era él, que era Pablo. Pablo les habla sobre una fe común y sigue logrando dar identidad a los hermanos de Roma de que tanto ellos como él mismo pertenecen a un grupo de individuos que han sido acreedores de una gracia dada directamente por el Señor Jesucristo. Con esto, hermanos, finalizamos esta enseñanza de hoy. Les pido ponerse en pie, vamos a orar para agradecerle al Señor. Padre, venimos a ti, en primer lugar, a darte las gracias porque tú has movido personas, has movido multitudes de personas que han servido en tu obra para que en este momento nosotros no tengamos excusa y no podamos decir es que no hay forma de conocer a Dios. Señor, gracias porque nos has provisto de todo para poder venir a ti. Gracias porque entendemos que tú nos has llamado, que no fuimos nosotros quienes te buscamos, sino que tú nos has buscado y nos has traído. Gracias, Señor, porque has dotado al cuerpo de Cristo de dones. Y venimos, Señor, a pedir perdón por la negligencia que hayamos podido tener en el uso de nuestros dones o que estemos teniendo actualmente en el uso de nuestros dones. Pero también venimos, Señor, a pedirte fortaleza, a pedirte que nos des la capacidad de desarrollarnos en el cuerpo de Cristo de tal modo que podamos beneficiar a los hermanos y también ser beneficiados por causa del ejercicio de esos dones que tú has puesto en nosotros. Anhelamos, Señor, poder satisfacerte, poder gloriarte, poder exaltarte, poder dar testimonio a todos de quién eres tú y de lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos nuestras vidas, la vida de cada uno de los hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. En esa misma actitud de reverencia, hermanos, vamos a pasar y preparando siempre nuestros corazones, pasamos al culto de oración. Le pido que ahí usted donde se encuentra, de rodillas, de pie, ¿verdad? O sentado, pueda orar al Señor. Vamos a tener esa oración personal. Pueda tener ese momento, esos 5 minutos con el Señor.
Pasaremos ahora a nuestra oración de grupos de 3. Le invito a que hermanos y hermanas puedan unirse en grupos de 3 y así poder llevar juntos nuestras peticiones al Señor de agradecimiento, porque eso nos ayuda a fortalecernos. Este es un tiempo de unos 10 minutos que usted puede aprovechar con los hermanos.
Gloria a Dios. Pasaremos a nuestras oraciones con propósito específico, amados hermanos. Pido al hermano Jimmy Méndez que pueda pasar con la primera oración con propósito del día de hoy. Hermano Jimmy. Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Pongámonos de pie mejor. Vamos a orar, pues, la oración por propósito para el plan 1+1. Señor Jesús, en estos momentos te queremos pedir, Dios, que los hermanos, Señor, atiendan el llamado de Dios. Que atiendan esa invitación, Dios, de asistir a la iglesia para que el Señor los traiga al arrepentimiento, Dios. Señor Jesús. Los hermanos se den cuenta, Dios, que es un llamado tuyo. Que cada vez, Señor, que hay una llamada de la iglesia, un papelito del 1+1, que es un llamado tuyo, Dios. Dios Todopoderoso, bendice a todas aquellas personas, Señor, que atienden el llamado del 1+1. Te pedimos también que los des la voluntad a todos, Señor, los hermanos, a todos los que asistimos a la iglesia para poder apoyar este plan, para poder trabajar, Dios Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siempre con esa misma reverencia, vamos con la siguiente oración con propósito. Por muchos hermanos asistiendo al próximo culto de caballeros del sábado 16 de agosto, que la palabra de Dios conforte su corazón y haga transformación en la vida de ellos. Oremos. Amado Dios, nuevamente nos presentamos delante de tu presencia, confiando, Señor, en lo que tu palabra dice. Gracias, Señor, te damos, pero también te pedimos, Señor, por nuestros hermanos varones, Señor, para que asistan al culto de caballeros, para que con propósito y con firmeza, Señor, ellos se afirmen en ese culto. Te pedimos por cada hombre, Señor, de esta congregación, que tenga ese valor, Señor, que tú inquietes sus corazones, Padre, para poder estar aquí, poder recibir de ti también ese culto que es especial, Señor, donde recibimos palabra tuya, donde recibimos ánimo, Señor, donde nos congregamos como varones para poder aprender, Señor, de ti. Tráelos, Señor, a cada uno de ellos y también a aquellos invitados, Señor, puedas traerlos tú a este lugar. Haznos ser, Señor, luz para poder traerlos y que tú, Señor, sea glorificado en todo momento. Gracias te damos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Ahora, hermanos, vamos al tiempo de las ofrendas. Pido al hermano Jimín para la oración de las ofrendas. Nuestro hermano César nos ayudará a poder recoger la ofrenda. Amén. Pongámonos de pie. De nuevo, disculpen, hermano. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, hoy por estas ofrendas, Dios Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y tú nos bendices a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos acá y en esta iglesia, Dios Santo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que somos bendecidos. En el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, bendice al dador alegre, Dios Santo. Y bendice también a aquella persona, Señor, que hoy, pues, si no puede ofrendar, Señor, por falta de trabajo, por
eh, problemas, de situaciones financieras, Dios Santo, te lo ponemos en tus manos hoy, Dios Todopoderoso, que lo bendigas con un trabajo, que bendigas también a todas esas personas, Señor, que dan con alegría, Dios Santo. Bendigas también a todos aquellos emprendimientos, Dios Santo. Y que no falte el pan y la leche, Dios Santo, la miel y la leche en cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tendremos un tiempo de testimonios. Si alguien quiere participar, amados hermanos, en un testimonio de gratitud al Señor, puede pasar. Aquí tenemos el micrófono habilitado en la parte de abajo. Nuestra hermana Catherine. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Solo quiero dar un pequeño testimonio de agradecimiento, pues el domingo pues fui bautizada y me siento muy contenta y agradecida primeramente con Dios, porque me puso el deseo de quererme bautizar en mi corazón y realmente pues fue un momento muy especial, tanto para mí como para mi familia, y estoy muy agradecida de pues poder compartirlos con todos. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es saber de que Dios pone en el corazón de los jóvenes poder buscarle a Él y no nosotros forzamos, sino que es el Señor que lo hace. Y solo es en el tiempo del Señor. Vamos a nuestro segundo segmento entonces de las oraciones con propósito. Pongámonos en pie. Vamos a orar por el segundo evento de damas que se realiza el 16 de agosto. Que muchas damas asistan y que encuentren respuesta en la palabra del Señor. Bueno, sabemos que esos eventos son bonitos, ¿verdad? Cómo se llenan. Pero que el Señor pueda traer damas, más damas a este lugar. Oremos. Amado Dios, nuevamente, Señor, estamos delante de ti, presentándote, Señor, esta oración con propósito de este segundo evento de damas, que se va a realizar el 16 de agosto. Que tú, Señor, puedas traer, Señor, mucha asistencia de esas hermanas de nuestra congregación, Señor, pero también fuera de nuestra congregación, que puedan recibir, Señor, tu palabra, respuesta en sus corazones, Señor, que tú seas glorificado en medio de ellas, Padre. Bendice este encuentro, este evento, Señor, de damas, donde ellas puedan sentirse, Señor, que tú estás ahí con ellas, fortaleciéndoles, Señor, en todo momento. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú vas a ser glorificado en ese día y que todo se realizará, Señor, según tu voluntad. Gracias te damos en los medios de Cristo. Amén y amén. Vamos a nuestro segundo segmento, igual a la segunda oración, nuestro hermano Jimmy. Amén, hermanos. Oremos. Señor Jesús, te pedimos, Dios, por la santidad de cada uno, Dios, por las necesidades emocionales y materiales de cada uno, Señor. Dios Todopoderoso, te pedimos, Dios, porque apoya, hermano.
Amén. Disculpen, hermano. Ahora, hermanos, tendremos nuestro cierre, nuestra despedida. Pido a los hermanos que nos ayudan para poder entonar. Hagamos un círculo. Hagamos un círculo para que podamos cerrar. Allí juntos de las manos. Vamos a entonar un himno al Señor. Las palabras de vida, hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Vamos a cerrar este momento de oración, amados hermanos, orando por las personas anotadas en las boletas que están en esta cajita, el plan 1+1, y por las boletas de los planes y propósitos que fueron depositados desde diciembre. Oremos. Señor y Dios, en esta noche nuevamente, Señor, venimos delante de ti, presentando, Señor, cada boleta del plan 1+1. Está en cada corazón, Señor. Sabemos que esas personas estarán aquí, Señor. Oramos por cada una de esas vidas. Que tú pongas el querer como el hacer en cada uno de ellos, Señor. Que un día, Señor, la veremos aquí, alabando, glorificando tu nombre, Señor, recibiendo tu palabra. Sabemos que tú tienes el tiempo y el propósito para cada uno de ellos, Señor. Al igual, Señor, por esa boleta de planes y propósitos que depositamos desde diciembre, Señor. Sabemos que todo es conforme a tu voluntad, Señor, y no conforme a la nuestra, que es el tiempo tuyo, Señor, en el propósito tuyo. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando. Gracias te damos, Señor, por esta congregación, por cada una de las actividades, Señor, que se han realizado y las que van a realizarse, Señor. Todo esto lo depositamos en tus manos. Gracias por nuestros hermanos que nos han sintonizado, Señor, como los que estamos aquí presentes. Nos despedimos con gozo, con alegría, Señor, sabiendo de que tú vas con nosotros, que nunca nos vas a dejar. Estarás ahí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Y toda la gloria y la honra sea para ti en esta noche. En los méritos de Cristo. Amén y amén. Despídase de su hermano ahí con gozo, con alegría, con entusiasmo. Que el Señor les bendiga y buenas noches a todos.